Eh, la cruz, el símbolo de la cruz, la Biblia, la sangre de Cristo, entre otras cosas, dentro de la simbología cristiana, muchas veces se usa como amuleto de buena suerte. ¿No es cierto? A veces andamos una cruz, la gente pone cruces de palmas en sus casas, gente tiene abierta la Biblia en el Salmo 91 en su casa, en su negocio, ¿verdad? Porque dice, bueno, el Salmo 91 dice que el Señor nos va a guardar, entonces piensa que Dios está obligado a cuidar esa casa o ese negocio porque tiene el Salmo 91 abierto ahí en la Biblia. Y hay otros creyentes, otras personas que usan la sangre de Cristo como que si fuera un amuleto. Hoy voy a tener una reunión con el jefe que es malcriado, ese jefe me trata mal, entonces me cubro con la sangre de Cristo. O estamos orando y sentimos que hay una amenaza del enemigo, nos cubrimos con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es un amuleto de buena suerte, no es algo que ocupamos, no es una poción mágica que nos echamos, ¿verdad? Hoy, Señor, me levanto y me cubro con la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo no es una poción mágica que usamos para protegernos de ataques o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué cosa es la sangre de Cristo? Yo la usaba y yo a veces he orado y le digo a mis hijos, los cubro con la sangre de Cristo. No. No use la sangre de Cristo para cubrirse. ¿Cubrirse de qué? Porque entonces cuando no la usa, entonces anda desprotegido. Y anda protegido cuando sí la usa. No. Entonces, déjeme mostrarle por la Escritura el valor que realmente la sangre de Jesucristo tiene. Y hoy quiero compartirles sobre su sangre habla mejor. Su sangre habla mejor. La sangre de algún animal, de acuerdo al culto del Antiguo Testamento, la sangre de algún animal puede sustituir la sangre de algún pecador en calidad de propiciación, es decir, para cubrir la falta o el pecado de la persona que lo cometía. En Levíticos capítulo 17, en el verso 11, la Escritura dice: les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Desde el principio, la sangre se nos dice que se nos es dada, o que el uso que ella tiene es precisamente para purificar, para limpiar, para libertar la vida de las personas que son representadas ante el sacrificio que es dedicado a Dios por causa del pecado. El pecado de Adán, sin duda alguna, ameritaba la muerte, pero acarreó también la muerte sobre toda su descendencia. En Romanos capítulo 5, verso 12, el apóstol Pablo nos dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y dice, ¿cómo es que todos pecamos si no estábamos presentes cuando Adán y Eva pecaron? Bueno, estuvimos presentes porque somos descendientes de él. Entonces, aunque no estuvimos ahí, sí estuvimos, porque ellos son nuestros padres, son nuestros, de donde nosotros descendemos. Entonces estuvimos presentes, participamos del pecado, aunque nosotros no estuvimos ahí. Y cabe señalar que el pecado en la Biblia, el pecado original, no tiene que ver absolutamente nada con algo sexual. Generalmente se asocia el pecado original con el sexo. Y dice, Adán y Eva comieron la manzana y entonces pecaron, y todas esas cosas que la gente se imagina en su mente. El pecado original realmente tiene que ver con el deseo de querer ser igual a Dios. Cuando la serpiente tiene ese diálogo con la mujer, la serpiente le dice a la mujer: así que Dios les digo que si comen de este fruto van a morir. Y de hecho la mujer respondió diciendo cosas que Dios nunca había dicho. Y ella dice: Dios dijo que si comíamos íbamos a morir. Y la serpiente astutamente le dice: no es cierto, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto serán semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. En otras palabras,
el pecado original consiste en querer ser igual a Dios. Es por eso que hasta nuestros días los seres humanos continuamos batallando con eso, con el hecho, de aceptar el señorío de Cristo en nuestra vida. Abrazamos la canción del ranchero, pero sigo siendo el rey. Nosotros mismos nos consideramos nuestros propios reyes, nuestros propios señores. No queremos doblegar nuestra vida, nuestra voluntad a otra persona, porque queremos seguir siendo el rey. Queremos seguir siendo nuestro propio Dios. Entonces el pecado original en el principio tuvo que ver más bien con el deseo de querer ser igual a Dios. Y ese pecado es lo que se heredó a través de todos los siglos a la raza humana, porque descendemos todos de Adán. El ofrecimiento de la sangre de un animal tipifica la cancelación de la pena y también tipifica la ofrenda perfecta que le dio vida a Adán y a todos los que son presentados ante ese sacrificio. Recuerdan que cuando Adán pecó, están desnudos, Dios sacrifica un animalito, los cubre con la piel del animal, pero esa sangre que costó la vida de ese animalito, eso tipifica la cancelación de la pena, pero también esa ofrenda es la ofrenda perfecta que le dio vida a Adán y le dio vida a todas las personas que son representadas en ese sacrificio, porque la Biblia dice que la vida está en la sangre. Por eso la Biblia nos prohíbe, mucho más antes de la ley, que comamos y bebamos la sangre, porque la vida está en la sangre. Y cuando se derramó la sangre de ese animalito para cubrir la falta, el pecado de Adán y Eva, lo que estaba diciendo, o el mensaje era que está tomándose la vida de otro en lugar. Esa vida es sustitutiva o es vicaria, de manera que se toma la vida de otro en lugar de la persona que había pecado, en este caso Adán y Eva. El sacrificio animal representa la sangre de Cristo. Todo el culto del Antiguo Testamento, la sangre. Nosotros nos imaginamos el lugar santo. Imagínense, siempre me gusta ilustrarlo así. El lugar santo es ese lugar donde están ustedes. Había un telón, como vieron anoche, había un telón. Ese era el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y entonces nosotros nos imaginamos que el lugar santo era un lugar así tan limpio y ordenado como el de nosotros. No, el lugar santo, habían unos cuantos muebles, pero en el lobby era lo que se conocía como el patio, donde estaban, o el atrio, donde estaban todos los implementos. Y había un sangrerío, hermano, era una carnicería lo que había ahí. O sea, los sacerdotes caminaban entre sangre, sus pies estaban entre sangre, porque pasaba un animal y rácata, lo degollaban y ya lo partían y eso, y todo el culto del sacrificio para ofrecer la sangre y la vida del animal en propiciación por los pecados de las personas. Entonces era un desorden increíble ahí, no daba gana de estar ahí, honestamente. Como no daba gana de estar en la cruz y ver a Jesús cómo estaba siendo desbaratado literalmente. Esa era la escena. Entonces todo el sacrificio de los animales que ocurría en el culto del Antiguo Testamento representa la sangre de Cristo, quien realizó el gran y único sacrificio sustitutivo y eficaz. Su ofrenda es la única que da vida a quienes están en él representados. Todos los que estamos representados ante Cristo, su sangre, su sacrificio nos da vida. El derramamiento de su sangre selló el pacto de vida entre Dios y la humanidad. Ahora, todo el simbolismo del culto de la sangre en el Antiguo Testamento halló su fiel cumplimiento en la sangre de Cristo, expresión de que en el Nuevo Testamento equivale a la muerte del Señor Jesucristo. Es decir, la sangre de todos los animalitos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento representan o equivalen a la sangre o el sacrificio o la muerte de Jesús en el Nuevo Testamento. La sangre de Cristo, es decir, la muerte en la cruz, es el símbolo, escuche, es el símbolo
del precio de nuestro rescate. No es un amuleto de buena suerte. No es que mañana usted va a salir, bueno, Señor, ahora oro, empiezo la semana y me cubro con la sangre de Cristo. Y Dios en el cielo, en su trono, dice: ¿qué está haciendo ese hijo mío? Cubriéndose con la sangre de Cristo, que como que si nos estamos echando que una poción mágica. Señor, hoy me cubro con la sangre de Cristo. No. La sangre de Cristo es el precio de nuestro rescate. La sangre de Cristo nos reconcilia con Dios. La sangre de Cristo nos redime de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos purifica. La sangre de Cristo nos santifica. La sangre de Cristo establece un nuevo pacto o una nueva alianza entre Dios y nosotros. Entonces es algo sagrado, es algo santo, que no podemos usarlo como algo común. Yo he participado, le confieso, he participado en sesiones de liberación y he escuchado a algunos que están en las sesiones de liberación y te tiro la sangre de Cristo y la sangre de Cristo te quema, como que si la sangre de Cristo fuera, ¿qué cosa? Como que si fuera ácido. Dice, te quema la sangre de Cristo, le dice al demonio. No. Tenemos que tener entendimiento de lo que es la sangre de Jesucristo. No es algo que usamos y dejamos de usar. No es algo que nos aplicamos. Ay, hoy no me apliqué perfume. Imagínense, no se aplicó perfume. Entonces, pues no andan bien olorosos. Hoy no me apliqué la sangre de Cristo, entonces hoy me va a ir mal todo. No es cierto. Ay, hoy sí todo me va a salir bien porque me apliqué la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el precio de nuestro rescate sobre todas las cosas. ¿Estamos entendidos, hermanos? Estamos agarrando el punto. No es algo que nosotros no dejen de estar cubriendo a sus hijos con la sangre de Cristo. Ay, cubro a mi marido con la sangre de Cristo para que no lo mire otra mujer. No, pórtese bien, ámelo y otra mujer no lo va a ver. Cubro a mi esposa con la sangre de Cristo para que nadie no, trátela bien, trátelo bien y nada de eso va a ¿Me explico, hermanos? Porque ocupamos la sangre de Cristo para toda cosa. Una vez, y les confieso, hay hermanos aquí en la iglesia que han comprado vehículos nuevos y me han pedido que ore, dedicando sus vehículos al Señor. Yo tengo el entendimiento que cuando un hermano me dice que a su casa o su carro, me dice, mire pastor, quiero que ore por su carro. Yo tengo el entendimiento, le digo, hermano, lo que usted me está diciendo es que está dedicando este vehículo para Dios. Eso significa que para lo que se necesite en la obra de Dios, usted lo tiene que poner a la disposición. Eso es lo que significa. Cuando usted me dice, vaya a orar por mi casa, por mi negocio, yo voy a orar. Yo no voy ahí con mi bata haciendo todas mis magias y cosas por el estilo para que le vaya. No. Yo tengo el entendimiento, yo espero que usted lo tenga también, que cuando usted está haciendo eso, usted tiene el entendimiento que lo que está haciendo es dedicándole a Dios, ya sea su vehículo, su casa, su negocio, sus hijos, su familia, etcétera, etcétera. O cuando vienen a presentar sus niños igual. Yo tengo el entendimiento que ustedes lo están dedicando a Dios y que ustedes tienen el entendimiento que van a usar esas cosas para los propósitos de Dios. Entonces, han habido hermanos que cuando yo he orado, hago la oración y pues tengo una forma de hacer la oración con ese entendimiento que tengo de las Escrituras. Y han habido hermanos que me han dicho, pastor, no me lo cubrió con la sangre de Cristo. Y no, pues no puedo cubrir, yo no puedo cubrir un carro con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo no es para cubrir el carro. La sangre de Cristo es el precio de nuestro rescate. ¿Estamos todos copiados, hermanos? Avancemos. Porque la sangre de Cristo, o por la sangre de Cristo, somos justificados ante Dios. Ese es otro detalle importante. Somos justificados. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz con Dios. Tenemos un vestido limpio delante de Dios. Eso significa la sangre de Cristo. Ahora le voy a decir una cosa. Usted está cubierto con la sangre de Cristo desde el día que entregó su vida a Jesucristo. En otras palabras, no es que un día dejó de estar sin la sangre. La sangre de Cristo está sobre su vida. Permanece sobre su vida. Está sobre usted. Ahí está, el Señor lo ha lavado, lo ha limpiado. Le ha dado un vestido limpio y podemos entrar con confianza en el santuario de Dios. Así que permítanme mostrarles
cómo la sangre de Jesús habla mejor que lo siguiente. Número uno, la sangre o su sangre, hablando de la sangre de Cristo, habla mejor que la sangre del sacrificio de la Pascua. Éxodos capítulo número 12. Los pongo en perspectiva rápido. Todos sabemos, Israel ha estado cautivo como esclavo por 430 años. Dios levanta a Moisés para libertar al pueblo. Pero el capítulo 12 de Éxodo es el antes y el después del pueblo de Israel en Egipto. En el capítulo 12 se da la instrucción de que maten un cordero de 1 año, sin defecto, sin ninguna mancha, sin ningún defecto. Lo sacrifican, usan la sangre y la ponen sobre los dinteles de la casa, con el propósito de que cuando el ángel de la muerte, el ángel que Dios envió para herir a todos los primogénitos de Egipto, de animales y de hombres, no entrara donde se veía, donde la sangre estaba aplicada. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 12. Vean el verso 7, por favor. Hebreos 12, 7. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Vean el verso 13, por favor, del mismo capítulo, Éxodo 12, 13. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esta plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. En el mismo capítulo de Éxodo 12, versículo 22 y verso 23. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana. Después el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior, en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esta casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Entonces vemos cómo en el principio, allá con el pueblo de Israel, en la noche que se celebró la primera Pascua, cuando ellos sacrificaron el corderito, comieron la carne asada y la sangre del corderito la usaron como una señal ahí en las puertas de sus casas, para que cuando el ángel pasara y viera la sangre sobre esas casas, no iba a entrar. Ahora, alguien diría, pues se fija que la sangre de Cristo nos cubre y nos protege. Sí, pero debemos de tener presente el contexto. El contexto es de liberación. El Señor los está libertando. La connotación, el contexto de lo que está ocurriendo ahí es una noche de liberación. Al día siguiente, si leen el capítulo 13 de Éxodo, van a encontrar que el pueblo de Israel salió libre. Le dijeron los egipcios, váyanse, y los expulsaron de su tierra. Pero todo ocurrió en el contexto de la liberación. Ahora, eso tipifica también lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos liberó, Él nos libertó de la cautividad del pecado. Pero estamos viendo que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de aquel corderito que se sacrificó en la noche de la Pascua. En segundo lugar, veamos que su sangre habla mejor que la sangre de los toros y de los machos cabríos. Porque en el Antiguo Testamento, cuando tenían el tabernáculo en el desierto y el templo ya en Jerusalén que construyó el rey Salomón, ellos sacrificaron grandes cantidades de animales, de toros, de corderos, de machos cabríos, etcétera, etcétera, todos los años, continuamente, todos los días habían sacrificio. Y había uno en propiciación por los pecados de todo el pueblo. Vamos al libro de Hebreos capítulo 9, por favor. Hebreos capítulo 9, acompáñenme a leer ahí para que tengamos un cuadro más claro de lo que estamos hablando. Hebreos capítulo 9, en el verso número 7. Note bien lo que la Escritura nos dice. Hebreos capítulo 9, verso 7. Pero
solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante estas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema religioso que representaba. Verso 9. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecieron los sacerdotes u ofrecen los sacerdotes, escuchen, no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas, que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Y ese sistema mejor es el sistema de Cristo, el sacrificio de Jesús, que se describe a continuación, verso 11. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras, escúchelo, de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínese cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder, el Espíritu eterno, Cristo ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Todo lo que estamos leyendo nos describe dos cosas básicas. Uno, que la sangre de todos los animales que se ofrecían en el Antiguo Testamento solo cubrían externamente la falta o el pecado en la vida de las personas. La conciencia de las personas continuaba siendo mal, continuaban teniendo culpa. Por eso es que cada año había que ofrecer un sacrificio, que el sumo sacerdote ofrecía primero un sacrificio por sus propios pecados. Mataba un corderito y decía: Señor, pues si yo ando mal, entonces perdóname, por favor, porque voy a entrar en el lugar santísimo a llevar la sangre por los pecados del pueblo. No vaya a ser que yo ande en pecado y muera ahí. Entonces ofrecía un sacrificio por sus propios pecados. Después tomaba la sangre del cordero y entraba al lugar santísimo y llegaba a la mesa donde estaba el arca del pacto, que tenía un propiciatorio, una tapa de vidrio, y debajo de ella habían 3 evidencias de pecado: la rosa de la vara de Aarón que floreció, el maná y las tablas de la ley que Moisés quebró. Las 3 cosas evidenciaban pecado. Y sobre la caja, el arca del pacto, la tapa de vidrio llamada propiciatorio. Sobre ese propiciatorio el sumo sacerdote derramaba la sangre. Y si el sumo sacerdote no andaba bien con Dios, aunque hubiera hecho un sacrificio por su propio pecado, ahí moría. Se cuenta que lo alaban con una correa y ahí venía el sumo sacerdote con todas sus vestiduras, ¿verdad? Había muerto porque no andaba bien delante de Dios. Eso describe ese pasaje, pero describe lo otro. En cambio, Cristo entró no muchas veces, una sola vez entró a ese lugar y ofreció un sacrificio una única vez. No de vez en cuando, no cada vez que estamos en problemas nosotros, sino que Él entró de una vez y para siempre. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Es lo que la Escritura nos está diciendo aquí. Y eso era porque
el sistema ceremonial antes de Cristo solo cubría lo externo. La sangre de Jesucristo ahora nos limpia por dentro. Lo dijo el apóstol Pablo de esta manera: si alguno dice que está en Cristo o es de Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Jesús lo dijo de esta manera a los fariseos: ustedes invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones, porque un día los discípulos se sentaron a comer y los fariseos, los religiosos en el tiempo de Jesús, no se sentaban a comer si no se lavaban las manos. Y saludaban a la gente, la persona que los saludaba se iban a lavar las manos, porque para ellos ceremonialmente estaban impuros, tenían que estar ceremonialmente puros. Si usted se los encontraba en la calle y les daba la mano, ellos le daban la mano, pero se iban a lavar la mano en carrera, ahí nomás. Y Jesús les dijo: ¿ustedes creen que es lo que entra al estómago lo que contamina al hombre? Dijo Jesús. No, es lo que sale del corazón lo que contamina al hombre. Y dijo Jesús: ¿de dónde vienen los adulterios, las fornicaciones, los pleitos, la guerra, la soberbia, el orgullo, etcétera, etcétera? No es del corazón. Pero la sangre de Jesucristo, eso es lo que cambia, eso es lo que limpia, eso es lo que lava, eso es lo que transforma. Nos lava y nos transforma desde adentro, no de afuera para adentro, es de adentro hacia afuera. ¿Me estoy explicando, hermano? De manera entonces que no hay que hacer ningún otro tipo de sacrificio. Ya no tienes que estar dándote de latigazos, ya no tienes que estar caminando de rodillas, ya no tienes que sajarte ahí con cuchillos para que te salga sangre porque estás pagando un sacrificio y cosas por el. Ya no tienes que hacer eso, ya no tienes que ayunar 120 días de ayuno porque quiero que el Señor me acepte. No tienes que hacer absolutamente nada de eso, porque el sacrificio que Jesús hizo es único, es para siempre y es completamente eterno, eficaz. No es que nos dejó ahí medio limpios, su sacrificio es perfecto. Pero no termina Hebreos de darnos ese detalle. Vaya conmigo al capítulo 10 de Hebreos, por favor. Hebreos 10, en el verso 1. Mira lo que dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlo, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habría desaparecido los sentimientos de culpa. Verso 3. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Entonces notamos cómo la Escritura nos da testimonio al respecto. Capítulo 10 de Hebreos siempre, vean conmigo el verso 10 hasta el verso 14. Dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. El sacrificio de Jesucristo nos hace santos ¿cada cuánto? Una vez y para siempre. ¿Qué es lo que hace el sacrificio de Jesucristo? Nos hace santos. Ahí dice: nos hace santos una vez y para siempre. Continúa el verso número 11. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca, digan conmigo, nunca, mira lo que dice, nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válidos para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies.
pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. Y el verso 15, y el Espíritu Santo también da testimonio: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Noten entonces cómo la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de todos los toros y de los machos cabríos que se ofrecieron allá en el Antiguo Testamento. Dice que la sangre de Jesús nos hace santos, nos hace perfectos de una vez y para siempre. Dice que la Escritura nos da testimonio de que Jesús se ofreció una única vez. Yo veo con alguna regularidad en algunas partes de nuestro país, en diferentes partes del mundo definitivamente, gente que a veces los veo haciendo sus caminatas, sus plegarias, sus procesiones y retiros y cosas por el estilo, y van con imágenes de Jesús ahí todo moribundo y sufriendo y clavado en una cruz y eso. No, Jesús no está en la cruz, Jesús no está en la tumba, Jesús está sentado a la diestra de Dios. Dice la Biblia, esperando el día que llegue cuando todos sus enemigos serán puestos como estrado de sus pies. En otras palabras, Jesús va a caminar sobre ellos, van a ser el piso donde Jesús va a caminar sobre ellos. Llegará el día cuando Jesús va a tomar venganza o va a castigar a todos sus enemigos, todos sus adversarios, todos los que se le opusieron. Él no está con una cara de dolor, Él no está con una cara sufriente, Él no está con un rostro agonizante, Él está más vivo que nunca. Él es el Señor de los señores y Él es el Rey de todos los reyes. Él es el soberano de la tierra, Él es el único Dios verdadero, Él es el único que venció la muerte, es el único que logró vencer el pecado, es el único que nos acerca a Dios. Así que no puedes adorar un Cristo que está todo moribundo y todo apaleado y todo así abatido y todo desganado. No, el que adoramos nosotros, el Señor resucitado, es uno que vive y permanece para siempre, que tiene todo poder y tiene toda autoridad, y en su nombre puedes acercarte delante del Padre. Donde sea que tú estés, puedes accesar a la presencia de Dios. No necesitas un sacerdote, no necesitas un levita, no necesitas un pastor, no necesitas un reverendo, no necesitas un cardenal, no necesitas un arzobispo. Lo único que puedes accesar delante de la presencia de Dios es que por la fe aceptes el sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, y por la fe aceptes el perdón que Él te ofrece. Y donde tú te encuentres, donde tú estés viviendo, el lugar donde estés pasando, puedes invocar el nombre del Señor y Él te oirá. Estarás en ese mismo momento en la presencia de Dios. No tiene que venir aquí cada domingo con un cordero, un buey y cosas por el estilo, y nosotros destazando aquí animales y todo eso, ¿verdad? Y haciendo oraciones y quemándoles incienso y cosas por el estilo, diciéndoles: a ver, hermano, no, todos los que creemos en Jesús podemos ir hasta la presencia de Dios. Tenemos un camino libre hasta la presencia del Señor, porque su sangre nos abrió ese camino perfecto. Eso es la sangre de Jesús. Por eso su sangre habla mejor que la sangre de todos los toros y los machos cabríos del Antiguo Testamento. En tercer lugar, la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de todos los profetas. Lucas capítulo 11, versículo 46 al 51. Acompáñenme ahí a esa otra escritura, por favor. Lucas 11, 46 al 51. Dice: Jesús viene hablando sobre los fariseos están pidiendo señales y Jesús los está confrontando, y vea lo que dice. Sí, dijo Jesús, ¿qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¿Qué aflicción les espera? Pues levantan monumentos a los profetas que sus propios antepasados mataron tiempo atrás. Por lo cual ustedes quedan como testigos que aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes se convierten en cómplices al edificar los monumentos. Esto es lo que Dios en su sabiduría dijo acerca de ustedes: les enviaré profetas y apóstoles, pero ellos matarán a unos y perseguirán a otros. Como consecuencia,
a esta generación se le hará responsable del asesinato de todos los profetas de Dios desde la creación del mundo, desde el asesinato de Abel hasta el de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Sí, de verdad, se culpará a esta generación. ¿De qué está hablando aquí? Jesús está diciendo que los fariseos, los religiosos de su tiempo, lo están confrontando y diciendo que muestre señal y que por qué, de dónde tiene él esa autoridad, etcétera, etcétera. Y Jesús les dice: ustedes han rechazado el mensaje que mi Padre les ha enviado continuamente. ¿Se acuerda que Jesús en los últimos días de su ministerio se acercó a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste, mataste a todos los que te envié? La sangre de todos esos profetas, de todos esos hombres, y el último que había acabado de morir era Juan el Bautista, que murió decapitado. La sangre de todos ellos clama por justicia delante de Dios. Pero la Biblia nos dice que el Señor se encargará de cobrarle, en ese sentido, va a cobrarle a esa generación de ese tiempo la sangre de todos esos profetas que murieron por manos de ellos. Y Jesús le está diciendo: ustedes están tratando de lavarse las manos cuando dicen: no, nosotros no fuimos los que matamos a esos profetas. Fueron nuestros padres. Muy bien, fueron sus padres los que mataron a esos profetas, pero ustedes están levantando un monumento a ese profeta que sus padres mataron. Y cuando están levantando un monumento al profeta que sus padres mataron, ustedes están haciéndose cómplices de haber asesinado a ese profeta también. Esa sangre clama por justicia, pero esa sangre se queda, la voz de esa sangre de los profetas se queda en un tono bajo, porque la sangre de Jesús habla más alto y habla mejor. Finalmente, su sangre habla mejor que la sangre de Abel. Génesis capítulo 4, versículo 10. Les pongo en perspectiva. Todos sabemos, en el principio están estos dos muchachos, Caín y Abel. Abel era un pastor de ovejas, uno que trabajaba con animalitos, y el otro era un agricultor, cultivaba legumbres y cosas por el estilo. Y un día vinieron los dos para presentarle al Señor una ofrenda. La Biblia dice que Dios miró con más agrado la ofrenda de Abel que la de Caín. Entonces alguien diría: pues ahí está, Dios fue el causante de ese enojo, porque Caín mató a su hermano Abel. Pero Dios fue el culpable de eso. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo acepción de personas? ¿Por qué miró mejor la ofrenda de Abel que la de Caín? Es muy sencillo. Dios no es el culpable. Ahora es interesante porque aquí en el principio no existía la ley, no existían las ordenanzas que Moisés le dijo al pueblo, porque hay personas que dicen: no hay que ofrendar, no hay que diezmar, eso es de la ley, eso es del Antiguo Testamento. Ok, digan eso, está bien que puedan decirlo, pero este ejemplo de Abel, ¿quién le enseñó a Abel que había que ofrecerle a Dios algo y que debía de ser lo mejor? ¿Quién se lo enseñó? ¿A qué iglesia iba? ¿Quién habrá sido su pastor que le enseñó eso? Pero Abel trae su ofrenda y trae el primero que nace, la primer cría, lo primero que está sano, no el que está renco, el que le nació sin un pedazo de oreja, el que nació sin ojo. No, trajo lo mejor delante de Dios. Y Dios le agradó la actitud del corazón de Abel, de honrarlo a él con lo mejor. Entonces hay hermanos que dicen: no hay que ofrendar, no hay que diezmar, eso es del Antiguo Testamento, eso no hay. No, está equivocado. Tienes que leer bien la Biblia y darse cuenta que las palabras de Dios desde el principio hasta el fin nos enseña que es más bienaventurado dar que recibir, y que si vamos a dar a Dios le tenemos que dar lo mejor, no lo que nos sobra, no lo que nos queda. Y ese fue el problema con Caín. Caín le ofreció a Dios, era agricultor, cultivaba legumbres y cosas por el estilo. Parece que ese día no le fue bien la venta de legumbres, repollos, remolachas y lechugas y cosas por el estilo a Caín. No las pudo vender todas en el mercado mayoreo y le quedaron algunas. Entonces digo: ¿qué hago con esto? Ya no lo voy a poder vender. Tengo una idea, lo voy a llevar a la iglesia como ofrenda. A veces podemos traer a la casa de Dios cosas de lo que nos sobra. Nadie se da cuenta, pero Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Y Dios dice: no, Caín, tú me estás trayendo de lo que te sobra. Abel me está dando lo primero.
Y dar lo primero es un acto de fe. Porque ¿quién le garantizaba a Abel? Escucha, ¿quién le garantizaba a Abel que iba a volver a tener más cría? Porque el que tiene la primer cría dice, esta la voy a vender para sacarle unos buenos billetitos. Yo no la voy a dar porque, y si después mi oveja no me da más. Por eso darle a Dios lo primero siempre es un acto de fe. Porque le das a Dios lo primero confiando que Él se encargará del resto. Y Abel, eso fue lo que tocó el corazón de Dios. Y Caín dio lo que le sobraba. Entonces Dios miró con agrado. Entonces Caín se llenó de enojo con su hermano. Y le dijo, hey, Abel, ¿sabes una cosa? Quiero invitarte ahí por praderas de cofradía. Vámonos. Vamos a ir unas lomas ahí bonitas, vamos a ir a verlas. Y se lo lleva ahí y ahí lo mata. Busquen por ahí, debe estar. Y lo mata. Y se hace el loco, ¿verdad? No, yo no fui, yo no sé. Y Dios le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Ah, no, pero ¿y por qué me preguntas a mí? ¿Acaso yo soy el CPF de mi hermano? Yo no soy el guarda de él, yo tengo que estarte dando cuenta de él. Verso 10. Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha. ¿Qué voy a oír? ¿Qué voy a escuchar? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero estamos diciendo que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. ¿Por qué razón? Déjeme mostrarle que la sangre de Abel clama delante de Dios, pero la sangre de Abel clama por venganza. Pero la sangre de Jesús clama por perdón. Por eso la sangre de Jesús es mejor, habla mejor que la sangre de Abel. Vamos a Hebreos, por favor. Ya cuando los muchachos suben me ponen nervioso. Ya como dicen, pastor, o termina o lo terminamos. Hebreos capítulo 12, por favor. Van conmigo, Hebreos 12. Vean el verso 18, por favor, hasta el verso 24. Acompáñenme. Ustedes, le dice el escritor a los hebreos, ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza, como la sangre de Abel. La sangre de Abel clama, Señor, véngame. ¿Vas a dejar a mi hermano Caín así nomás? Me quitó la vida, Señor. Venga mi sangre. Pero la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel, porque la sangre de Jesús clama por perdón. 2000 años y resto después, la preciosa sangre de Jesús, usando esta metáfora como que la sangre tiene voz, la sangre de Jesús sigue hablando perdón. La sangre de Jesús te sigue ofreciendo perdón. Por eso su sangre habla mejor que la sangre de Abel. Por eso su sangre habla mejor que la sangre del cordero de la Pascua. Habla mejor que la sangre de los toros y de los machos cabríos del Antiguo Testamento.
Su sangre habla mejor que la sangre de los profetas que dieron su vida por el evangelio o por el reino de Dios. Su sangre habla mejor que la de Abel. Su sangre sigue diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su sangre sigue ofreciendo perdón a todo el que cree y a todo aquel que se acerca por la fe para recibir el perdón de sus pecados. Hemos visto a lo largo de la Escritura esta mañana que todo lo que ocurría en el Antiguo Testamento era una simple sombra, una sombra tenue de lo que había de ser real. Jesús es la más grande revelación de Dios, es la más grande demostración del amor de Dios por la humanidad. Su sangre sigue teniendo poder para perdonar. Su sangre puede limpiar los pecados en tu vida. No importa el tamaño, no importa la cantidad y no importa el color o la variedad o la forma del pecado. Su sangre te perdona. Su sangre te limpia desde adentro para afuera. Así que viva el resto de su vida, si eres un creyente, con el fruto o con la consecuencia de lo que la sangre ofreció, de lo que la sangre te permite. Te permite la sangre de Jesús perdón, libertad, esperanza, vida eterna. No camine con la cabeza hacia abajo, no camine con culpa, no camine con vergüenza, no camine con acusación. Camine con frente en alto, no lleno de orgullo, pero sostenido por la gracia de Dios, porque la sangre de Jesucristo te perdonó y te limpió, te ha hecho una nueva criatura y puedes mantenerte en pie día tras día. No tienes que estar diciendo: hoy me cubro con la sangre de Cristo, porque desde el día que viniste a Jesús, su sangre te limpió y te ha hecho libre y te ha hecho una nueva criatura, y en eso es lo que tú tienes que caminar día tras día. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Tu palabra nos recuerda que tú eres un Dios de compasión y de misericordia, y que la sangre de tu Hijo habla mejor que la sangre de todos aquellos, de animales y de personas que fueron antes de Él. Su sangre habla mejor, su sangre habla perdón, su sangre habla esperanza, su sangre habla liberación, su sangre habla sanidad, su sangre habla vida eterna, su sangre habla esperanza nueva, fe renovada. Su sangre puede cambiar nuestra vida desde nuestro interior. Ahí donde está, con una actitud de adoración, bendiga a su Padre Celestial.